¿Cómo podemos llevar adelante un sistema de confirmaciones efectivo en nuestra organización, en nuestra empresa? Tenemos básicamente dos alternativas. Llevar todo el sistema de calibraciones y confirmaciones con un laboratorio externo. Esto significa que, determinada la frecuencia con que tenemos que realizar las calibraciones, tomamos nuestro instrumento, contratamos un servicio externo que hace las verificaciones, las calibraciones, nos emite un informe y eventualmente nosotros tomamos la decisión comparando con la norma de la confirmación del instrumento o contratamos el servicio de calibración y confirmación incluido. Es simplemente un acto de contratación. Nosotros lo único que tenemos que realizar como tarea de sistema de gestión dentro de nuestra organización es la planificación del envío de nuestros instrumentos a ese laboratorio y la debida contratación del servicio. O bien, desarrollar toda la gestión internamente. La primera alternativa no la vamos a ver porque inclusive podríamos incluirla dentro de la segunda. Lo interesante que vamos a desarrollar en esta clase es autogestionar todo el sistema de calibración y confirmación de los instrumentos internamente, por nuestros propios medios, a través de la autogestión de las calibraciones y las confirmaciones. ¿Qué debemos tener, con qué debemos contar dentro de nuestra organización para desarrollar la autogestión? Primero, una estructura de control de calidad que sea capaz de gestionar toda la actividad que vamos a ver más adelante. Poseer un laboratorio de metrología que nos permita realizar las calibraciones con confiabilidad, con las exactitudes que requiere ese tipo de medición de alta precisión, y por lo tanto tener también los equipamientos necesarios para realizar esas mediciones. Contar con el personal idóneo que no solamente sepa manipular esos equipamientos, sino que también tenga dominio de las normas y de los procedimientos. Y sin lugar a dudas, contar con patrones confirmados, ya que a través de ellos nos vincularemos con aquella cadena de trazabilidad con patrones nacionales reconocidos. Estas cuestiones son las que tenemos que tener bajo control dentro de nuestra organización y tenemos que disponer dentro de nuestra organización para desarrollar un sistema de gestión de los instrumentos de medición que básicamente tiene que ver con las calibraciones y las confirmaciones de nuestros instrumentos. Vamos a proponer un sistema de calibraciones y confirmaciones. Podemos decir en términos muy generales que una organización, una empresa puede tener alguna de estas tres situaciones distintas. La primera situación que vamos a evaluar es la siguiente. La empresa está iniciando sus actividades de cero. Por lo tanto, está equipándose, está comprando sus instrumentos, está equipando su sala de metrología, según lo que habíamos dicho, está iniciando la actividad de cero. Una segunda situación podría ser una empresa que está operando y no realiza ninguna gestión de sus instrumentos de medición. Ciertamente tiene instrumentos de medición que los está usando, confía relativamente en ellos, los instrumentos funcionan hasta que detectan que funcionan mal y son reparados, reemplazados, sin ningún tipo de gestión específica. Inclusive una empresa de este tipo podría hasta contar con una sala de metrología funcionando regularmente, pero lo cierto es que no se lleva adelante un sistema de gestión sistemáticamente. Y la tercera situación podría ser una empresa que está operando con un sistema de gestión de las calibraciones y de las confirmaciones, pero que tiene un montón de fallas, no la realiza en las frecuencias en que están establecidas, frecuentemente no se realizan las calibraciones, puede tener un sinnúmero de defectos. A los fines de nuestro análisis vamos a considerar la situación número 2 que consideramos es la más general de todas y que podría incluir perfectamente las otras dos situaciones. Por lo tanto, vamos a considerar lo siguiente.
vamos a desarrollar un sistema de gestión en una empresa donde está operando regularmente, tiene una dotación de instrumentos de medición, de equipos de ensayo, de equipos de inspección, pero que no está realizando ningún sistema de gestión. Para ello, la cátedra propone un flujograma de actividades. Nosotros estamos proponiendo acá un modo de gestionar el sistema de calibraciones y confirmaciones en una organización, en una empresa. No es la única forma de gestionarla. Creemos que es una propuesta muy completa que comprende todas las actividades. Por lo tanto, creemos que este flujo de actividades que les vamos a proponer es lo suficientemente confiable para que lo podamos aplicar en cualquier empresa de cualquier tamaño y de cualquier actividad que cuente con instrumentos de medición de longitud. La primera actividad que tenemos que desarrollar es definir, entender cuál es el perímetro que va a abarcar el sistema de gestión. O sea, inventariar todos los instrumentos de medición, equipos de medición y ensayo que van a estar incluidos dentro del sistema de gestión. Y acá nos tenemos que plantear la primera definición. Incluimos absolutamente todos los instrumentos de medición o solo aquellos que están afectados al proceso productivo. La buena práctica indica que es conveniente incluir absolutamente todos los instrumentos de medición, porque inclusive aquellos instrumentos que están aparentemente fuera del circuito productivo, por ejemplo, un instrumento que tengo en mi escritorio, que lo uso esporádicamente para hacer alguna medición solo para verificar alguna cuestión, pero que no afecta decididamente el proceso productivo, deberíamos también incluir esos instrumentos que están aparentemente fuera del proceso productivo. Por dos motivos. Porque es muy difícil tener la absoluta seguridad de que nunca van a influir en el proceso productivo. Segundo, que la cantidad de instrumentos que están aparentemente fuera del proceso productivo, en cantidad es significativamente pequeña seguramente con respecto a los que realmente están afectados al sistema productivo. Por lo tanto, incluirlos no implica un esfuerzo mucho mayor ni un costo significativamente mayor. Entonces, para evitar cualquier posibilidad de que ese instrumento en algún momento influya en el proceso productivo, las buenas prácticas indican que deberíamos integrar al sistema absolutamente todos los instrumentos que están dentro de nuestra organización. La segunda tarea es clasificarlos. Esta tarea tiene particular importancia cuando se cuenta con una gran cantidad de instrumentos. Si en nuestra organización, que es muy pequeña, tenemos 20 o 30 instrumentos de medición, realmente no tiene sentido clasificar. Pero en una organización donde, por ejemplo, se tienen un gran número de calibres, un gran número de micrómetros, sería importante clasificarlos en calibres, en micrómetros, en goniómetros, en comparadores, en otros tipos de instrumentos o equipos de medición, formando familias, porque eso nos va a facilitar la gestión de estos instrumentos, inclusive subclasificaciones, por ejemplo, si tenemos micrómetros de exterior, si tenemos micrómetros de interior, si tenemos micrómetros de profundidad, si tenemos micrómetros de platillo, si tenemos micrómetros para roscas, y tenemos cantidad de esos instrumentos, subclasificarlos porque nos va a facilitar la gestión. La tercera actividad es la identificación unívoca de cada instrumento. Y en esto es recomendable, por ejemplo, una identificación alfanumérica. Por ejemplo, a los micrómetros los podemos llamar M, a los calibres C, a los goniómetros G y así. Inclusive si los micrómetros los subclasificamos en los distintos tipos de micrómetros, si son micrómetros de interior, lo podemos llamar MI, los micrómetros de exterior ME y así para las distintas subclasificaciones.
Por otra parte, habrá que numerarlos también. Por lo tanto, si tenemos 10 micrómetros de interiores, uno será el MI 001, otro será el MI 002 y no se deben repetir las identificaciones. Cada instrumento con su identificación unívoca. Inclusive si un instrumento es dado de baja, esa identificación se va con el instrumento. No volvemos a repetir las identificaciones. La función de esto es evitar confusión en la gestión y en los registros. Por otra parte, si vamos a utilizar un sistema de identificación, tratemos de que sea lo más sencillo, lo más simple posible. No es necesario tener una identificación kilométrica con 10 dígitos. Es suficiente la identificación con un par de letras para clasificarlos e identificar al instrumento y a las familias a que pertenece, y 2 o 3 números es suficiente. La identificación tiene que ser lo más sencilla posible, práctica y sencilla. La cuarta tarea de todas las tareas que vamos a realizar es probablemente la más compleja de todas, que es establecer la frecuencia de confirmación. Porque cada instrumento debe tener una frecuencia particular, que va a depender de varios factores. Va a depender ciertamente del estado en que se encuentre el instrumento de medición. No podemos darle la misma frecuencia a un instrumento nuevo que recién lo acabamos de comprar que a un instrumento que lo venimos usando hace mucho tiempo y que ya tiene cierto nivel de desgaste. Seguramente su curva de errores también va a ser mayor a la curva de errores de un instrumento nuevo, si son de calidades similares. Tenemos que tener en consideración el uso que se le va a dar al instrumento también. No le podemos dar la misma frecuencia de calibraciones a un instrumento que se usa permanentemente en la línea de producción, 24 horas por día, 5 días a la semana, que a un instrumento de las mismas características, de la misma calidad, que usamos en la sala de metrología una vez por semana. Ciertamente el nivel de deterioro de las características metrológicas del primero será mucho mayor que la del segundo. También dependerá de la agresividad del medio en que actúan. Por lo tanto, hay una serie de factores que deben ser analizados y con los cuales determinaremos la frecuencia en que se realizarán las calibraciones y las confirmaciones. No existe ninguna norma al respecto. No existe ninguna guía práctica al respecto también, porque es eminentemente empírica y depende de cada empresa y del uso que le dé cada empresa a cada uno de sus instrumentos. Por lo tanto, tiene que ser analizada en particular y en definitiva tenemos que tomar una decisión por cada uno de los instrumentos. Es muy frecuente que ante la inexperiencia y la duda comencemos dando frecuencias altas, o sea, periodos cortos entre calibración y calibración. No tengan miedo a dar frecuencias altas, porque después de 3 o 4 calibraciones, cuando vean si han evolucionado o no las características metrológicas, van a tener ya datos estadísticos para eventualmente ajustar las frecuencias y alargarlas si lo consideran apropiado. Tengan en cuenta además otra cosa. Estamos considerando el caso de una empresa que viene operando durante años y nunca ha hecho nada. Por lo tanto, ya establecer algunas frecuencias, sean bajas o altas, ya es un gran paso. Después las frecuencias las vamos a ir ajustando por cada instrumento a medida que vamos teniendo datos estadísticos y vamos viendo el comportamiento de las características metrológicas del instrumento. Fundamentalmente habíamos dicho de la exactitud y de la repetibilidad. Insisto, ciertamente esta es la actividad más complicada y la decisión más compleja que vamos a tomar en toda esta gestión que estamos desarrollando.